Hola a todos, este video lo estamos haciendo desde el canal de Paralelo Solar para sumar información que tiene que ver con instalaciones de sistemas fotovoltaicos. En este caso vamos a hablar de baterías para sistemas off-grid puntualmente. Más específicamente baterías de plomo ácido. Así que preparamos una presentación justo para esto, espero que les guste, así que vamos a la presentación. Bueno, básicamente vamos a trabajar con el concepto de baterías de tipo primarias y secundarias. Nosotros utilizamos en sistemas de energías renovables baterías secundarias. Las baterías primarias suelen ser baterías no recargables, como las baterías clásicas que utilizamos descartables, ¿no? Que consumen la química interna de la batería a medida que se va utilizando la energía y son de descarte justamente. En cambio, las baterías que se conocen como baterías secundarias son baterías que tienen un proceso reversible, o sea, se pueden volver a cargar, como en este caso vamos a hablar de las de plomo ácido sulfúrico, pero también podrían ser baterías de litio y hierro, que es las que más se está hablando últimamente. Vamos a preparar otra charla para eso. Básicamente son baterías que transforman un químico en otro mediante el paso de corriente a través de este químico. Acá vemos un corte de una batería. Esta batería es un monobloque. Monobloque entendemos por un solo bloque que contiene varios vasos, ¿no? Acá tenemos los vasos con su orificio de carga, los bornes positivo y negativo, y las distintas, adentro los distintos vasos de 2 voltios. Cada vaso de 2 voltios se suma en serie con el siguiente, entonces en realidad monobloque es varias baterías de 2 voltios, por decirlo de alguna manera, unidas todas en un solo paquete compacto. ¿Cómo es la reversibilidad del sistema? Cuando la batería está cargada tenemos una alta densidad de electrolito, polo positivo y negativo, entonces tenemos una circulación de corriente que podemos extraerle carga. Cuando le vamos extrayendo carga se hace una descomposición del plomo, el dióxido de plomo y el plomo, moviendo los iones de un lado al otro de las placas, de una placa a la siguiente, y eso convierte un material en sulfato de plomo y para revertir eso tenemos que hacerle circular corriente en el sentido opuesto. De esa manera logramos que vuelva a cargarse la batería y vuelva a tener dióxido de plomo y plomo en sus placas. Básicamente, como podemos ver acá, en baterías de plomo ácido, siempre estamos hablando, ¿no?, de baterías de plomo ácido. Una clasificación básica son las Starter Light Ignition, SLI, y después tenemos ciclo profundo y estacionarias. Todas tienen vasos de 2 voltios nominales, por eso decimos 12 voltios en la batería, pero no quiere decir que todo el tiempo va a tener 12 voltios esa batería, sino que va a oscilar entre varios valores, ¿no? Con tensiones finales de carga, o sea, la carga máxima luego de su proceso de carga, una tensión final de descarga máxima, una eficiencia, fíjense que son todas más o menos parecidas, varían las temperaturas de trabajo y la energía específica por watt hora por kilogramo, siendo más pesadas las de ciclo profundo, lo que hace que tengan menos rendimiento en ese sentido. Las Starter Light Ignition son baterías de arranque, mucha corriente en periodos cortos de tiempo. En cambio, ciclo profundo o estacionarias están diseñadas para entregar corrientes más suavemente, pero durante un periodo mucho más largo de tiempo. El efecto de la temperatura en el electrolito es bastante importante, hay que tratar de mantener las baterías dentro de sus temperaturas esperables porque afectan la vida útil en general de funcionamiento. Entonces, cuando una batería se carga, eleva su temperatura, no queremos que pase a tener demasiada temperatura porque si no se degrada. Tienen sus ventajas y desventajas, son relativamente económicas, son muy fiables, tienen muchos años en el mercado. Soportan muchas descargas, grandes descargas profundas hasta cierto nivel, ya lo vamos a ver. Desventajas, esas descargas profundas no pueden repetirse demasiados ciclos.
demasiadas veces. Necesitan algo de mantenimiento, en muchos casos agregar agua destilada y, como vimos recién, les afecta la temperatura principalmente. Acá tenemos otra clasificación que es según el estado del electrolito, donde tenemos dentro de las baterías de plomo ácido inundadas, ¿no? Sin y con mantenimiento, y no derramables o selladas o de cero mantenimiento, que son gel y AGM. Y cada una tiene sus características, ¿no? En cantidad de ciclos, básicamente lo que nosotros tenemos que usar, la mayoría de las instalaciones son con mantenimientos abiertas, o si no, lo que hay es disponible gel y AGM. Acá algunas características salen un poco del cuadro anterior, también detalladas. Las inundadas requieren mantenimiento, son de bajo costo, son las más económicas de los tres modelos. Tienen mucha cantidad de ciclos, pueden tener mucha cantidad de ciclos según el modelo de la batería. Por ejemplo, baterías tubulares tienen mucho más ciclos que las baterías de placas. Es una logística que hay que hacer como material de riesgo porque son derramables y tienen ácido sulfúrico en el interior. Tienen un rango de temperatura de trabajo un poco más amplio que otro tipo de baterías. Tienen puntos de carga genéricos, o sea, podemos usar los puntos de carga que traen los equipos genéricos. Tienen una autodescarga relativamente alta, o sea que una batería que se ha cargado y se la deja en reposo sin agregarle ningún tipo de carga de mantenimiento, se va a descargar. Tienen una buena resistencia a la vibración y golpes, buen proceso de reciclado, casi el 80%, entre el 80 y el 90%, dependiendo de marca y modelo, de la batería se recicla. Tienen un amplio rango de corrientes de descarga y carga, o sea, se pueden cargar con corrientes altas y la batería lo tolera. Y amplio rango de aplicaciones, porque son las que más utilizamos. No son tan buenas para mantenerlas en flote o reserva. Por otro lado, tenemos siguiendo las AGM, que AGM es Absorb Glass Mat, o sea que el electrolito está absorbido en un material de fibra de vidrio. Son libres de mantenimiento, eso también quiere decir que no se pueden ecualizar, lo vamos a ver un poco más adelante. De un costo relativamente bajo, buena calidad de ciclos, logística más amigable porque no son derramables, son baterías que no se derraman. Estas AGM, algunas se pueden inclinar, otras no. Las de gel sí se pueden inclinar. Amplio rango de temperatura de trabajo. Necesitan puntos de carga, igual que las de gel, específicos. O sea, las tensiones de carga tienen que ser específicos. Tienen una menor autodescarga por agregado de materiales químicos a las placas. Buena resistencia a vibración y golpes. Buen proceso de reciclado. No tan bueno como las otras baterías, pero sí es bueno. Amplio rango de corrientes, aplicaciones de alta potencia y carga rápida. O sea, pueden funcionar casi de la misma manera que las inundadas. Y son muy buenas para reserva y flote, o sea, para mantenerlas con carga permanente esperando un corte de luz, por ejemplo. Y las de gel, libres de mantenimiento, más caras. Las de gel son inclinables, se pueden dar vueltas, se pueden poner en varias posiciones. Buena cantidad de ciclos, logística más amigable, amplio rango de temperatura, puntos de carga específicos, baja autodescarga, buena resistencia a las vibraciones. Estas baterías son diseñadas más que nada para corrientes bajas de carga y descarga, no para corrientes altas, como si las AGM o las inundadas. Aplicaciones de baja potencia en general, fíjense que esto es importante, y tienen muy buenas características para flote y reserva. Esto dentro de lo que es esta clasificación, ¿no? Inundadas, que son líquido, el electrolito, AGM, que es absorbido en una manta de fibra de vidrio, o gelificado. Para tener en cuenta algunos parámetros de las baterías. Cuando nosotros hablamos de una batería de capacidad nominal, hablamos de su capacidad en ampere hora o kilowatts hora. Si hablamos en kilowatts hora, vamos a hablar de su tensión por su capacidad en ampere horas. Normalmente, por ejemplo, una batería de 12 voltios y 100 ampere hora tendría 1200 watt hora. Si la vemos en ampere hora, son 100 ampere hora.
El estado de carga es la cantidad de energía remanente en la batería. Y profundidad de descarga es la cantidad de energía que ya se les trajo a la batería. Normalmente está puesto como porcentajes, ¿no? Pero también pueden tomarse como valores de tensión. Eh, la capacidad útil o restante es la diferencia entre uno y otro. O sea, y la profundidad máxima de descarga normalmente ronda el 70% de la capacidad total de la batería. Ahí tenemos los parámetros. Siempre la mayoría de la bibliografía viene en inglés, por eso pusimos estas gráficas. Bueno, acá los volvemos a ver, los distintos estados, lo que es estado de carga, es el estado actual de cantidad de energía en la batería. La profundidad de descarga, que es la cantidad de energía que se le sacó porcentualmente. Después tenemos el round trip efficiency, o sea, la eficiencia de ciclado de la batería, que en baterías de plomo ácido ronda el 80%, 80-85%, y es de la energía recibida, cuánta energía va a volver a entregar esa batería. Por cada 100 watts de potencia que nosotros le incorporamos a la batería, solo 80 van a poder ser extraídos al final. ¿Por qué? Porque hay un porcentaje que se pierde en calor en esta carga. Y autodescarga o self-discharge tiene que ver con la batería en reposo, que lo veíamos antes, cuánta energía va perdiendo si no se le entrega una carga de mantenimiento. Acá tenemos una tabla de relación de un fabricante, son puntos genéricos para un fabricante de batería en reposo. Medimos la gravedad específica con el densímetro, después lo vamos a ver un poquito más adelante, la tensión por celda, el monobloque de 6 voltios y el monobloque de 12 voltios en circuito abierto. Entonces nosotros rápidamente con una batería que dejamos en reposo, midiendo la densidad, la gravedad específica o midiendo la tensión, podemos saber en qué estado de carga está la batería. Y por eso podemos asumir cuál fue la profundidad de descarga en el ciclo anterior. Para determinar, bueno, corregir la gravedad específica en relación al estado de carga, siempre hay que corregir no por temperatura. Acá tienen la cuenta para hacer en grados centígrados, que es multiplicar por 0,004 por cada 5 grados centígrados, perdón, arriba de 27. ¿Cómo es el proceso de carga de una batería? Vamos a verlo en este lado del lado de la carga. Este es un ciclo tradicional de un regulador de carga, donde vemos una rampa en su estado bulk. Después tenemos un proceso de absorción, que es un tiempo en el que se mantiene esa tensión y después cae a flotación. Fíjense que, por ejemplo, para 12 voltios nominales, en ningún momento estamos en 12 voltios, siempre estamos por arriba. Y para 24 voltios nominales siempre también estamos por arriba. Entonces empecemos a ver el ciclo. Lo primero que tenés es una entrega en bulk, o lo que se llama masa o a granel, donde se le entrega un alto amperaje, un valor alto de corriente. Yo acá les agregué una línea que equivaldría a la cantidad de corriente, un alto amperaje, hasta que la batería va desde 0% de carga en este estado hasta la tensión que nos marca el fabricante, que es la de bulk, que en este caso es 14,4 para una batería de 12 voltios. Después va a sostener esa tensión por un periodo, va a sostener esa tensión, se va a pasar el proceso de absorción. Mientras sostiene la tensión, va a ir bajando la corriente, bajando los valores de corriente, ¿no? Hasta que llegó al punto que está marcado en el regulador de carga, o el sistema de carga, normalmente en tiempo. Cuando pasó ese periodo de tiempo, que puede ser 1 o 2 horas, pasa a estado de flote, donde va a ser una corriente menor, una corriente de carga de mantenimiento, muy chica, y va a mantener la tensión siempre en ese valor. Esa corriente lo que hace es contrarrestar nuestra autodescarga y mantener la batería activa. Entonces volvemos a repasarlo. Bulk es la primera, que es alta corriente y tensión creciente, o mejor dicho, lo ideal sería corriente constante y tensión creciente.
Absorción, que es tensión constante y corriente decreciente. Y por último, flote, donde vamos a mantener tensión con una corriente de mantenimiento solamente. Hay otra etapa, que se las grafiqué acá, que se llama ecualización. Solamente para baterías inundadas y preferentemente inundadas abiertas, ya que es una sobrecarga que va a ser un gaseo controlado del electrolito. Ese gaseo va a hacer que haya que después reponer agua cuando se hace este proceso. Es después de que está en bulk, en un periodo de la absorción, dependiendo de marca y modelo del regulador. A veces lo hacen en esta etapa o a veces después de un poco de la etapa de flote. Se eleva la tensión un poco más, por arriba de los, en este caso sería casi 30 voltios, o sea, 1,2 voltios por encima de la tensión máxima en 24. Y esa sobretensión va a generar un desprendimiento de sulfatos en las placas y hace como una revitalización del banco de baterías. Después de la ecualización va a volver a flote. Por ejemplo, ¿por qué hacemos ecualización? Por distintas características. Fíjense, estos bancos, por ejemplo, hay una batería que se cargó completa, valores de resistencia interna de las celdas que pueden ser distintas o valores de variación de temperatura entre celdas. Entonces, cuando se hace la carga por tensión, esta batería tiene más tensión que las otras. Lo que se hace, se aplica una ecualización. Fíjense que acá la ecualización está un poquito por arriba de los valores normales de carga, ¿no? Acá tenemos los valores de referencia genéricos, siempre hay que ver la de la batería en sí. Lo que vamos a hacer es hacerle una sobrecarga que hace una gasificación. No hay que hacer mucha sobrecarga porque sobrecargas consecutivas de la batería hacen gasificación excesiva y los voltajes elevados aceleran la corrosión en las placas, ¿no? Y una carga baja, o sea, mantener las baterías bajas o con muchas sobredescargas, producen sulfatación en las placas. Acá les dejo el link, un link de un blog de muy buena información sobre baterías que pueden acceder. Pero lo importante es que esta sobrecarga que hacemos nosotros con la ecualización es controlada. La ecualización se llama también carga de igualación, que hace que se produzca un gaseo en todas las baterías. Entonces las que estaban un poco más bajas, como era este el caso, al producirse la sobrecarga, se va a producir una pequeña sobrecarga y todas después van a llegar al mismo porcentaje de carga. Acá dice cada 50 días aproximadamente en baterías nuevas. Mejor hacerlo cada 60 o a veces cada 3 o 4 meses, dependiendo del estado de uso de esa batería. Si es una batería que se carga fuerte y a fondo bastante seguido, no necesita tanto la ecualización como una que se descarga. Acuérdense que si se descargó, obtuvo carga baja, se sulfata y mediante la gasificación soltamos esos sulfatos para que se vayan al fondo del vaso. Acá voy a mostrarles ahora un video de cómo se ve la ecualización. Fíjense, de una batería van a ver el gaseo, las burbujas que salen del electrolito líquido. Es una batería del tipo tubular en este caso, vasos de 2 voltios, pero pueden ver ahí las burbujas como ascienden. Todo eso es hidrógeno y oxígeno que se está liberando por el proceso de carga de la batería. Bueno, mantenimiento. ¿Cómo medimos la densidad del electrolito? Con un densímetro. Si uno compra un densímetro viene con un pequeño manual de uso. Es un elemento bastante simple de utilizar. La batería tiene que ser abierta. Normalmente vienen acompañados de un termómetro para que hagamos la corrección, ¿no?, del estado de carga. El único problema de eso es que estamos manipulando el ácido sulfúrico. Luego tenemos medición de tensión de la batería, donde ya lo vimos en la tabla, hace referencia a medir entre los bornes con la batería en reposo preferentemente y luego de un periodo de reposo, por lo menos media hora. Algunos recomiendan 1 hora de reposo para que la medición sea más precisa.
Y si no, tenemos equipos de analizadores de baterías, que son equipos específicos que hacen una descarga con una resistencia interna controlada, miden la corriente que se entrega y la tensión, y podemos obtener el valor de resistencia interna de esa misma batería. Si obtenemos la resistencia interna, también podemos saber el estado de salud de la batería a lo largo de varios años, ¿no? La medición de densidad junto con temperatura y tensión nos puede dar algunos datos, pero el estado de salud es un poco más complejo. Deberíamos saber también la resistencia interna y tener el manual de mantenimiento de la batería. Acá se está haciendo la adición de agua destilada, solo le agregamos agua destilada desmineralizada a la batería. Siempre se agrega más o menos 12 milímetros por arriba de la placa, ya que en estado de carga aumenta el volumen y en estado de descarga baja el volumen, y no queremos que las placas queden expuestas al aire, porque eso nos lleva a corrosión en las placas. Por último, en la adición de agua es importante tener los elementos de protección personal, porque se pueden producir burbujeos en el momento que nosotros agregamos el agua destilada, que nos pueden salpicar ropa o salpicarnos a nosotros. Las baterías tienen ácido sulfúrico, como bien hablamos, en dilución en agua. No es un ácido, es un ácido corrosivo, no extremadamente corrosivo. O sea, si nos cae sobre la piel vamos a sentir que nos pica, pero si cae sobre ropa o elementos sí va a ser la descomposición de los elementos. Bueno, ciclos de vida de una batería. Toda batería tiene una curva, como esta que vemos acá, donde según la cantidad de ciclos que nosotros le vayamos a hacer, perdón, según el porcentaje de descarga que nosotros le vamos a hacer diariamente, nos va a dar una cantidad de ciclos. Por ejemplo, esta batería, una batería BAE de 2 voltios y 1000 ampere-hora, teniendo una extracción de 30% de su capacidad total todos los días, nos daría 5000 ciclos. Esos 5000 ciclos serían unos 13 años estimados de utilización en condiciones óptimas. Es muy difícil que nosotros podamos controlar unas descargas tan precisas, ¿no? Porque esto va variando a lo largo del día, este porcentaje de descarga. A veces es más alto porque la corriente que le sacamos es más grande, y a veces es más bajo. Y cuando cargamos en sistemas solares durante el día, estamos cargando un porcentaje alto de la batería, una corriente elevada porque son pocas horas. Entonces a veces se corre esto y el valor medio está un poquito por abajo de esto, pero nos sirve de referencia. Conexionado de baterías secundarias. Bueno, este es un conexionado tradicional de dos bancos en paralelo. Fíjense que es cruzado, ¿no? Los dos positivos de los dos bancos están unidos entre ellos y los negativos están unidos entre ellos, pero yo no extraigo del mismo banco con los dos cables, porque por resistencia entre los cables y demás, diferencia de resistencia, puede suceder que se descarga un banco más que el otro. Por eso se toma del primer banco y se saca del segundo banco. En cambio, una mejora en este sistema es poner barras fusibles y después barras, ¿no? Y esas barras recién ahí extraer la corriente, ¿no? Ahora les voy a mostrar unas fotos. Acá tenemos dos bancos de 24 voltios puestos en paralelo en un pequeño sistema fotovoltaico. Acá tenemos uno un poquito más complejo, con 4 bancos en paralelo. 4 bancos ya es muchos bancos en paralelo. Se recomienda, según los fabricantes, no más de 3. 4 si se consultó previamente, cables bien gruesos para todo el sistema. Y ahí vemos, este es un banco más chico, un sistema más chico. Ahí podemos ver la barra. Acá vemos la barra donde conecta los negativos, y acá tenemos vinculados con cableado dos bornes negativos con un recorrido corto que tiene baja resistencia. Acá tenemos en un sistema más grande fusibles tipo NH, siempre para alta ruptura. Las baterías tienen corrientes muy altas de entrega. Acá no se puede ver porque está cerrado, pero tenemos barra en este caso abajo y hay 3 equipos alimentados. Acá están los 3 negativos y acá están los 3 positivos. Por último,
Modelos de bancos, bancos de 2 voltios, estas son las baterías que veíamos antes, la ecualización, baterías de 2 voltios tubulares, marca Autobat. Acá tenemos dos bancos paralelos, su cableado en obra, para llegar a un total de 1800 ampere-hora, ¿no? Entre los dos bancos en 48 voltios nominales. Y acá tenemos otro banco, esta obra no es una obra mía, sí puesta en marcha, donde vemos también dos bancos de baterías. Este es la caja de fusibles, donde están los NH, tres equipos SMA para hacer una red trifásica, con un conectado a red trifásico también en este sistema. Así que bueno, esto es todo lo que queríamos mostrarles, ¿no? Por sistemas de baterías. Espero que les haya gustado la presentación y obviamente sigan el canal, que vamos a seguir subiendo este tipo de actividades todos todas las semanas, si podemos, o todos los meses, algún videito de esto. Así que muchas gracias. No se olviden suscribirse al botoncito que tienen ahí abajo y seguirnos, así pueden ver todo lo que subimos.